Saludos muy cordiales a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y también darle la bienvenida al programa de crítica de Directo al Objetivo, un programa de entrevista en la cual pues, solemos mantener conversaciones con personalidades de la vida política, cultural, social, etcétera, de la isla y del archipiélago. Como ustedes saben, este es un canal pluralista, porque plural es nuestra sociedad. Y en esta ocasión pues, hemos invitado y le agradecemos el que ha aceptado la invitación a don José Miguel Rodríguez Fraga, que como ustedes saben pues, es secretario general insular del Partido Socialista Canario PSOE en la isla de Tenerife y alcalde de Adeje. Él ya ha estado en varias ocasiones en este canal, ha estado en el programa de debate de Crítica en 8 y ha estado también en el programa de Directo al Objetivo, cuando todavía ni siquiera tenía claro que pudiese aceptar la candidatura y que pudiese acceder al cargo insular de su partido que ahora tiene. Bien, don José Miguel, muchísimas gracias por estar cada vez que viene y también en esta ocasión por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros y para todos los televidentes del Canal 8. Muy bien, pues buenas tardes y estoy encantado. Muy bien, don José Miguel, antes que nada, pues bueno, por cortesía y por otras razones, felicidades por esa reciente elección y suerte. Suerte en el cargo, o sean estas mis primeras palabras, ¿no? De secretario general en la isla. Si le parece bien, vamos a abordar esta conversación periodística, esta entrevista, digamos en tres fases, ¿no? Vamos a hablar de asuntos de su partido, de asuntos de la política general de Canarias y también, por supuesto, de Tenerife. Y, como usted no ha dejado de ser alcalde de Adeje, la tercera parte de la conversación pues, girará en torno a temas sureños y de Adeje, porque evidentemente sí tenemos que aclarar, ustedes lo saben, que aunque el señor Rodríguez Fraga pues, en fin, es alcalde de Adeje, su política, además de ser adejena, ha sido sureña continuamente, es decir, es uno de esos líderes del sur que piensa en sur, no solo en el municipio. Y esto es importante. Bien, pues ¿está de acuerdo con este esquema que vamos a seguir en la conversación? Totalmente. Muy bien. Se ha comentado, para empezar, que en algunos ambientes que el partido ha quedado dividido en dos bloques, como separados, como irreconciliables, ¿no? ¿Eso es así o no? No, en absoluto. El supuesto de un partido dividido tendría que plantearse en términos de un excesivo protagonismo personal de alguien, que no se da en este momento, o posturas irreductibles desde la perspectiva ideológica o desde la perspectiva de determinados posicionamientos. No existe en ningún caso. Yo creo que desde el comienzo las diferencias eran diferencias de matiz, diferencias de acento, de estilo, pero en ningún caso diferencias irreductibles. Y por otro lado, en los procesos internos de los partidos, cuando se desarrolla una elección de una candidatura a la dirección y ésta se configura y obtiene el resultado democrático que le corresponde, no se configura después ahí automáticamente una oposición y un gobierno, sino que el partido debe seguir funcionando, que esto ocurre en las instituciones y está bien, sino que el partido pues, acepta democráticamente el resultado del Congreso y se alinean todo el mundo detrás de esa dirección, que no quiere decir uniformemente, sino que quiere decir desde el punto de vista de lo que es una dirección de un partido que es democrático, donde hay debate, donde hay diálogo, donde puede haber discrepancias, obviamente. Además, yo he sido defensor acérrimo de que el Partido Socialista no es un partido de pensamiento único, es un partido de disciplina única, pero no de pensamiento único, ni es un partido de uniformidad, sino de unidad. Y yo creo que la primera unidad se consolida desde la aceptación de los resultados democráticos, de los procesos internos, y después también de la disciplina que consiste en aceptar las decisiones del partido que se adopten legítimamente en los órganos legitimados para ello. Y ese es el sistema mejor de unidad. Y en ese yo no veo en ningún supuesto un escenario de división del partido. Ni veo un protagonismo personal que haga excluyente cualquier posibilidad de trabajo conjunto, ni veo unos posicionamientos absolutamente incompatibles. Muy bien. ¿Qué lectura les dio usted a los resultados electorales de mayo
del 2003 con respecto a la marcha del Partido Socialista Canario PSOE en la isla, ¿no? ¿Consideraba usted en ese momento como agotado el modelo socialista en Tenerife y en el archipiélago? Yo creo que el 2003 el resultado fue un resultado en cierto modo sorprendente, ¿no? Nosotros, digamos, los socialistas en Tenerife tradicionalmente obtenemos un resultado bastante aceptable. De hecho, es la isla donde obtenemos un mayor apoyo. Desde luego es verdad que el 2003 no fue un resultado satisfactorio, ni muchísimo menos. De hecho, perdimos poder institucional, perdimos algunas alcaldías muy importantes que teníamos, fue el caso de Güímar o como fue el caso de Los Realejos, ¿no? Recuperamos algunas también, como el caso de Los Silos, pero en cualquier caso no fue un resultado satisfactorio porque retrocedimos en aquel momento. Yo creo que siempre los resultados son infinitamente combinables y uno se sorprende a veces como las manifestaciones, ¿no? Y sabe los datos que dan unos y otros, parece que todo es infinitamente combinable, ¿no? Pero en ningún caso yo creo que es satisfactorio porque hemos retrocedido en poder institucional y para nosotros, un partido como nosotros, que es alternativa de gobierno, el poder institucional es fundamental, ¿no? Claro, están para eso, claro, para conseguir ese poder y para poder llevar a cabo pues, los programas, para llevar las ideas, etcétera. Es curioso porque habitualmente en las lecturas, las interpretaciones de los resultados electorales, usted lo comentaba antes de pasada, pero sí que es habitual que todos los partidos, aunque se han dado el testarazo mayor de la historia, no digo que sea el caso del testarazo mayor de la historia, pero aunque haya sido un fracaso rotundo, siempre las interpretaciones son positivas, son favorables. Y entonces el ciudadano a veces se queda perplejo y dice, pero bueno, ¿y quién ha perdido aquí? Es decir, o sea, si todos han ganado y resulta que ha pasado lo que ha pasado, es decir, ha habido un vuelco en la dirección de instituciones, en los cargos, esto cómo se come, ¿no? Y ahí empieza probablemente, no sé si estará usted de acuerdo, ahí empieza un factor por el cual se le hace perder credibilidad a veces a los partidos políticos por estas manifestaciones o por estas interpretaciones que no responden a la verdad que contempla el ciudadano y que demuestran los datos, ¿no? Claro, y que además a veces yo creo que se establecen incluso dobles y triples lenguajes, ¿no? Uno claro. Lo que hay que decir a la galería, otro el análisis interno y a veces tampoco hay análisis interno. Yo creo que hay que ser autocríticos y que yo creo que hay que ser claros también incluso con la sociedad y con nuestros electores. Y cuando se ha perdido, se ha perdido. Y cuando se ha perdido, es culpa de quien ha perdido en política. Siempre es culpa de quien ha perdido. O sea, los electores nunca se equivocan. Eso sería un disparate. Admitir que es culpa de los electores. Los electores no se equivocan. Quienes se equivocan son los que ofrecen los programas porque no han ofrecido los programas adecuados o no han sabido comunicar los programas adecuadamente, ¿no? En cuyo caso siempre la culpa es de quienes pierden las elecciones y por lo tanto hay que hacer análisis en esta clave y en clave de hacer también un diagnóstico, porque es que si no para la organización también es muy malo. Si hacemos siempre análisis triunfalistas y no reconocemos pues que nos hemos equivocado y que hay que reconducir determinadas cosas y que hay que replantear determinadas cosas, pues estaremos siempre en un mal diagnóstico y por lo tanto un mal tratamiento y no curaremos. Sí, vamos a mirar en nuestra anterior entrevista, en este programa de Directo al Objetivo, hace meses, bueno, había 3 nombres ahí que se barajaban como posibles alternativas al entonces secretario general insular. Aparecía su nombre, aparecía el del alcalde de Candelaria y aparecía el del alcalde de Buenavista del Norte, ¿no? Yo en aquel momento no, a usted, en el transcurso de la entrevista, y creo que usted de modo expreso así lo manifestó, no lo veía como muy convencido, como muy resuelto de asumir esa posibilidad, ¿no? Siempre, naturalmente, hablaba de la disciplina de partido, hablaba salvado eso, personalmente, a lo mejor yo estoy equivocado, pero no le percibí como muy deseoso, como muy ansioso de acceder, ¿no? ¿Le costó mucho a usted aceptar esa candidatura a secretario general insular? Me costó algo, porque además en estos procesos tienen 2 caminos, o uno se plantea que quiere ser el secretario general y plantea su alternativa, que es legítimo y es correcto, y en el partido no solo es legítimo y correcto, sino que es bueno que haya gente que quiera hacer, ¿no? O se establece a través de un grupo, ¿no?, que empieza a trabajar y empieza a articular nuevas líneas, nuevas maneras, y luego pues se busca, digamos, la cara que debe tener ese proyecto, ¿no? En mi caso fue el segundo de los sistemas, ¿no? Y efectivamente se fue reduciendo el círculo de forma que al final quedábamos, pues se habló también del alcalde de Guía Isora,
en Sí, algún momento bueno, también. perdón, Y al final, bueno, pues todas las cosas fueron llevando el agua como a mi molino, ¿no? A mi sitio. Yo en ese momento al grupo le pedí un tiempo de reflexión, me parecía, hombre, que yo tenía que planteármelo seriamente, es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad que además yo tenía que valorar en términos de correlacionarla con mi papel de alcalde también, de un municipio en Adeje, con mis propias posibilidades humanitarias, y bueno, y decidí que, bueno, que sí el partido, o un sector importante del partido entendía que yo podía ser la persona, que podía hacer un buen trabajo y que podía liderar y acompañar y coordinar un movimiento que permitiese al partido visualizarse como una alternativa clara y real, como realmente lo es, y que estableciese un modelo de diálogo para la nueva etapa que estamos viviendo, que pudiese penetrar más y mejor en el conjunto de la sociedad y concitar una mayoría social que nos permitiera avanzar institucionalmente para desarrollar los programas que queremos desarrollar, que son pues, los programas que el partido plantea en cuanto a bienestar, educación, sanidad, pleno empleo, vivienda, todo este tipo de vertebrar ejes que resitúen el papel de la cultura, el papel del deporte, todo este tipo de cosas. Bueno, la verdad que era entusiasmante y yo como tengo una experiencia muy positiva además de haber desarrollado en un municipio apasionante como ha sido Adeje, que he tenido la fortuna y el privilegio de acompañar en esa última etapa, ¿no? Apasionante de cambios y de transformaciones en la que hemos podido influir de alguna manera para que ese proceso se recondujese en los mejores términos posibles. Yo creo que con algún resultado, he visto los resultados electorales, algo habrá debido de ser. Bueno, pues en ese momento yo decido que sí y doy el paso adelante y a partir de ahí pues ya pues me entusiasmo, me ilusiono, empiezo a descubrir que hay un montón de gente alrededor, de gente valiosa, de compañeros, y empiezo a descubrir otras dimensiones del partido, porque he sido siempre más un hombre más de las instituciones, fundamentalmente del ayuntamiento, que verdaderamente la vida orgánica, ¿no? Aunque alguna experiencia tenía, pero no ha sido mi fuerte, ¿no? Sí, inicialmente es curioso porque igual que en otras fuerzas políticas se dice de ellas que hay alcaldes que no obedecen a alcaldes, ni están dispuestos a dejarse presidir por otros alcaldes. Como no están aquí, pues no vamos a especificar, pero que están en la mente de todos. Sin embargo, con ustedes, en el Partido Socialista, precisamente da la impresión de que han sido alcaldes o grupo de alcaldes los que generan, digamos, la potenciación de la alternativa. Bueno, hay grupos de alcaldes, pero hay más gente también que hay más gente que no son alcaldes. No excluyo, por supuesto, sí, claro, pero que sí que se da este dato, que a mí me resulta un poco paradójico, es decir, no paradójico, ni mucho menos, pero sí un poco contradictorio en lo que son los partidos, ¿no? Sí. En otros, el que un alcalde obedezca a otro alcalde, digamos, ni en el horizonte, ¿no? En cambio, en el caso del Partido Socialista, yo no digo que sean solo alcaldes, no hablo de una conspiración de alcaldes, ni mucho menos, pero sí un grupo inicial de alcaldes son los que, es así, ¿no? Sí, los que promueven la alternativa. Sí, además yo creo que tiene explicación. Es verdad que en las estructuras de los partidos los alcaldes a veces resultamos molestos. Sobre todo en los niveles... ¿Por qué? ¿Porque son poco obedientes o por qué? No, digamos en los niveles más alejados de los ciudadanos, sí. A veces resultamos bastante incomprendidos, ¿no? Y a veces incluso atacados, como ha ocurrido recientemente, y yo creo que lamentablemente, ¿no? Porque claro, yo creo que los parlamentarios tienen su trabajo y lo hacen bien, pero no es lo mismo lidiar con argumentaciones, con leyes, con otros políticos que saben las reglas del juego. Luego estamos una clase de políticos que estamos muy en la trinchera, muy cerca de los ciudadanos, viviendo sus problemas, escuchándolos e intentando darles respuesta. Y eso nos da una dimensión, no voy a decir yo que mejor ni peor, distinta. Y creo que es muy necesaria, Esa cercanía al ciudadano, ese saber que lo que a lo mejor en otro nivel de la administración es un dato, son cifras, es una afirmación o un axioma o... Para nosotros son caras que tienen nombre, que son familias que conocemos, que son problemas dramáticos que vivimos, que salimos de nuestra casa y lo estamos encontrando, que tenemos que atender a las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, a su felicidad, y que pues a lo mejor en el Parlamento un problema educativo es un problema de infraestructuras, para nosotros es niños en la calle, madres que no pueden ir a trabajar, problemas realmente angustiosos
que hay que resolver, no hablemos ya de los problemas sociales y incluso de los problemas familiares. Pero por contra yo creo que eso a los alcaldes y a los concejales, a los que estamos más cerca, pues nos da también esa dimensión que yo creo que es muy necesaria en la política y que también se ha dicho que el político como que se aleja cada vez más del ciudadano. Bueno, pues yo creo que precisamente los gestores locales somos aquellos que podemos establecer esos puentes de cercanía con la gente, porque además los escuchamos y tenemos que escucharlos, porque no hay otra manera, estamos con ellos, convivimos prácticamente con ellos. Pero además el Partido Socialista es un partido que tiene una gran tradición municipalista, y que además yo creo que se ha caracterizado porque en general y sin hacer comparaciones, sí que es verdad que en su tradición municipalista el partido ha dado grandes alcaldes y el partido está orgulloso de su alcalde. A mí me ha sorprendido en algún momento cuando incluso en el debate precongresual se decía, no, es que los alcaldes, es que un alcalde, pero bueno, a mí me gustaría, son muchos alcaldes, es decir, a mí me gustaría dentro de 4 años, cuando se termine este ciclo, fíjense la ilusión que me haría a mí montar una ejecutiva de la Dirección Insular de Tenerife con 31 alcaldes. Eso es lo que me gustaría hacer, 31 alcaldes en mi ejecutiva. Ese sería un objetivo por el que yo estaría feliz, ¿no? Va por todas, va por todos. Y a por todas las alcaldías. No, por poner de manifiesto la contradicción que supone, es decir, pero es que hay alcaldes, pero bueno, es que aspiramos a gobernar el mayor número de municipios, a gobernarlos de la mejor manera posible y a tener el máximo de poder institucional. No vamos ahora a concluir que es malo tener alcaldes, ¿no? No, ya que va por todas y a por todos, ¿usted va a ser un secretario general esencialmente sureño o de toda la isla? No, yo quiero ser un secretario general de toda la isla. Y más, uno de los motivos, yo quiero decirlo con total claridad, uno de los motivos que me llevó a mí a tomar la decisión de liderar a los socialistas de Tenerife es la idea de que no se puede seguir ahondando en las divisiones, no ya en Canarias, sino incluso dentro de la isla, comarca contra comarca, área metropolitana contra sur, norte, seguir ahondando ese discurso, sino que hay que pensar la isla como una unidad y hay que pensarla desde la solidaridad y desde lo que es un proyecto global para el conjunto de la isla, donde cada pieza tiene que tener su papel, tiene que tener su importancia y donde tenemos que construir una isla donde quepamos todos y donde todos vivamos de la mejor manera posible. Y yo creo que eso es muy importante. Y tiene que haber un área metropolitana que tiene que tener su importancia, tenemos que tener una capital de la isla y de la provincia y cocapital de la comunidad autónoma, pues en primera línea. Yo quiero que nuestra ciudad esté en primera línea, sea una ciudad de primera línea. Y tenemos que tener una laguna que debe ser patrimonio de la humanidad y debe ser además capital cultural, como se lo merece, y debe estar en esa línea. Y queremos tener un sur con un turismo bien planteado, sostenible, que genere riqueza, que mantenga esos niveles de bienestar que han sido posibles, y un norte en el que hay que también echarle mucha imaginación para potenciar desarrollos que lo hagan también sostenible, habitable, generador de riqueza, capaz de mantener la población en su sitio de la mejor manera posible. Y ese es el reto en el que estamos metidos los socialistas. Por eso quiero yo estar aquí, no para estar discutiendo si el secretario general debe ser este o aquel, o si debemos poner aquí o allá, en ese debate interno en que a veces los partidos nos gastamos y yo creo que lo que hay que hablar es de los problemas, realmente en este caso de la isla, ¿no? Y de la región como nos corresponde. Sí, es cierto entonces que el sur es hoy, digamos, motor de la economía tinerfeña. Ese hecho va a ser aprovechado por ustedes para, de algún modo, en el fondo, y por eso mismo, del motor, de ir arrebatando de facto la capitalidad. En absoluto. Yo creo que de lo que se trata es de que, insisto, en que la isla sea pensada y estructurada y desarrollemos nosotros, por lo menos así lo queremos, políticas de la isla como una unidad. Y el sur, claro que es el motor económico, es el único motor económico, que a veces es atacado, en el mejor de los casos es incomprendido. Yo quiero también que el sur se incorpore a la realidad general de la isla, y quiero que la isla no lo sienta ni como una amenaza, ni como algo que está ahí añadido y que no se sabe bien qué es, sino como una parte esencial de la isla, que tiene que incorporarse y que la isla tiene que saber que es muy importante para su presente y para su futuro esa riqueza y esa estructura que se ha generado ahí, generadora de riqueza, y que eso hay que protegerlo y hay que potenciarlo.
y que a partir de ahí y con otras iniciativas, la capital ocupe también su papel, el papel que le corresponde. Y el norte también. Y entonces tenemos una isla armónica. Yo creo que la idea sería una isla armónica, con ejes vertebradores, que yo creo que ha sido la gran carencia. Mire, el alcalde de Santa Cruz decía ayer que Santa Cruz está agotado. Y yo creo que ha dicho una gran verdad. Creo que ha dicho una gran verdad. Yo comparto el análisis desde hace tiempo y quizá el análisis de alguien que lo ha visto desde fuera, ¿no? Y yo creo que incluso hay un sentimiento de frustración en el propio ciudadano del área metropolitana que explicaría ese no a todo, esa especie de malestar generalizado, ¿no? Y esa especie de desconfianza en quienes los han dirigido durante un montón de años, porque las responsabilidades son de quien son, ¿no? Sí. Por lo menos una parte son de quien son. Y por lo tanto yo creo que eso nos abre una perspectiva importante de reflexión también sobre el norte, que tiene muchos problemas, sobre el área metropolitana a la que hay que dar respuesta, y sobre el sur también, que debe incorporarse y debe ser visto no como una amenaza. No vayamos a caer en la tontería de decir, pues carguémonos todo, o sea, igualémoslo todo por debajo. Tabla ¿no? rasa. Igualémoslo todo por debajo. Por abajo, no. Claro, pongamos todo en el peor de las situaciones. No, pongamos todo en la mejor de las situaciones. Sí, siempre hay que igualar por arriba. Esa sería la postura más inteligente y es la postura más creativa y además más justa desde el punto de vista. Esa es hoy la postura del Partido Socialista de Tenerife. Igualar por arriba, armonizar por arriba. Bueno, especialmente entre los socialistas tinerfeños, usted sabe que hay posturas contrarias a ir a un posible pacto de cogobernabilidad o para gobernar Canarias con Coalición Canaria. ¿Qué opción defiende usted en el supuesto de que Coalición Canaria pues les haga algún día, les haga esa oferta? Y esa es la primera cuestión. Y por cierto, ya de paso, usted ya es secretario general, ¿usted tiene noticias de don Juan Carlos Alemán o de usted mismo, que ya haya conversaciones en ese sentido, que vengan manteniéndose desde hace tiempo, por cierto? Bueno, hay algunas conversaciones en Madrid, parece ser, bueno, se están pactando los presupuestos y están llegando a determinados acuerdos que son conocidos pero hablo por la opinión pública y que, hombre, yo supongo que algún tipo de traducción tienen también a nivel autonómico, ¿no? La posición de Tenerife ha estado clara y mi posición particular también ha estado clara desde el principio. Nosotros no somos partidarios de un pacto con Coalición Canaria y no somos partidarios porque desde Tenerife el análisis que hacemos nosotros es que se termina el ciclo de Coalición Canaria. Yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Y por lo tanto, la única alternativa que existe a la coalición conservadora, que es Coalición Canaria más PP, somos nosotros, el Partido Socialista. Y creo que es bueno para el sistema, que nosotros no seamos, no nos fusionemos ahora o no participemos dentro de ese conjunto, sino que se nos visualice como una alternativa clara y real. Bien es verdad que una alternativa propositiva y en positivo y colaboradora y siempre a favor de Tenerife y de todos los proyectos que sean buenos para Tenerife, los proponga quien los proponga, desde esa perspectiva, pero con un posicionamiento claro de quien tiene que ser alternativa de gobierno, porque lo somos y porque para la salud del sistema eso es muy necesario. Pero todas esas conversaciones de Madrid tienen incidencia también, pueden tener en la gobernabilidad de Canarias. Sí, claro, Tenerife no decide si hay un pacto a nivel regional o no. Quiero decir que nosotros podemos manifestar... Se puede manifestar que no, pero puede producirse. Claro, se lo decidirá en su momento pues el comité regional, que es el órgano a quien le corresponde, ¿no? Que yo en este momento eso no se ha debatido. El secretario general regional ha dicho que en ese capítulo en este momento está cerrado. Y por lo tanto yo tengo que atenerme a esa información, ¿no? ¿Pueden cambiar los escenarios? La política es dinámica, es muy dinámica. ¿Vamos a cambiar nosotros de posición? Difícilmente. Yo creo que desde Tenerife está muy claro. Verdad es que Tenerife es una singularidad, no somos la única isla, hay 6 más. Pero ya lo he dicho yo que especialmente en Tenerife... En Tenerife la posición del partido es contraria a un pacto con Coalición Canaria. Bien, existen fuertes controversias en torno al tendido eléctrico de Vilaflor, el puerto industrial de Granadilla, la segunda pista de la Reina Sofía, la ampliación de la autopista del sur. ¿A qué achaca usted esas polémicas generadas en relación precisamente con las grandes infraestructuras sureñas? Bueno, yo creo que hay un complejo importante en el planteamiento de todo esto. Es verdad que hay una sensibilidad medioambiental que hay que tener en cuenta y que es muy importante, y está ahí. Pero yo creo también que hay en esa crisis de confianza y de un no a todo, ¿no? Porque no nos genera confianza, no sabemos bien a dónde va esto. Yo creo que
la gran carencia y lo que produce frustración, aparte del fenómeno que decimos del área metropolitana, que yo creo que tiene un fundamento incluso que tiene que ver con la crisis de un modelo histórico, del sentimiento de capitalidad, que es como que se pierde, ¿no? Hay una sensación también de frustración porque no se puede visualizar un modelo de isla, es decir, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. O sea, un modelo de isla no es hacer grandes inversiones, ir a Madrid a traer grandes cantidades de dinero y hacer muchas carreteras y poner una al lado de la otra, y sin un discurso claro, sin ejes vertebradores que nos digan qué tipo de isla, hacia dónde queremos llevar a la isla. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender que hay un gran malestar. Y hay un gran malestar también, yo creo que hay que vincularlo con la situación anterior, es decir, la situación de frustración que existe en el norte, porque hay problemas que no se acaban de resolver, la crisis de la agricultura, en fin, la crisis del turismo también en el norte, que tampoco se ha resuelto de una buena manera, ¿no? Yo creo que todo eso junto pues está generando una especie de crispación social y una especie de contestación a este tipo de proyectos. Yo creo que tampoco todos están en el mismo nivel. Yo creo que todos no están en el mismo nivel. Yo creo que en este momento el tema por ejemplo, del anillo insular se plantea como una necesidad. No se puede seguir manteniendo aislada una parte de la isla con la misma estructura viaria que tenía hace 50 años. Se está desde que yo venía a la Orotava a estudiar y han pasado ya muchos años, no voy a decir cuántos para que no se sepa cuántos. Pero los años esos los vimos en la entrevista anterior. Sí, claro. Entonces, yo creo que eso es una cosa poco discutible. Que hay que hacerla, yo creo que además nosotros vivimos hoy en un contexto europeo, donde las normativas medioambientales son estrictas. Lo que hay que exigir es que se cumplan escrupulosamente y que se respeten los parajes naturales, que todas las cosas se hagan con el mínimo daño y que no podemos seguir creciendo. Yo creo que eso también todos lo tenemos claro, pero tampoco podemos mantener aisladas a zonas de la isla o producir un fenómeno medioambiental que puede ser terrible, que es despoblar zonas del norte y trasvasar esa población al sur, donde se habla de macroproyectos, por ejemplo, de la gran ciudad de Cabo Blanco y tal, que eso puede ser, desde el punto de vista ambiental, una cosa terrible, ¿no? Terrible. Entonces yo creo que hay que empezar a replantearse este tipo de cuestiones. Y hay que, en ese concepto de la isla comunidad, hay que acercar las zonas de la isla para también mantener asentada la población. Hay que hacer apuestas decididas por un transporte público eficiente, bien planteado, que realmente la gente nos acostumbremos a cambiar de idea. El transporte público no es una cosa para los pobres y para los que no tienen coche, sino que es una cosa que puede mejorar nuestro nivel de vida, nuestras condiciones ambientales y que incluso nuestro sistema nervioso, ¿no? También, qué falta hace. Oiga, ¿qué comportamiento en relación con el sur tienen hoy, en este momento? No le hablo del pasado, porque el pasado ya lo conocemos suficientemente. Digo hoy. Primero le voy a preguntar, primero el Gobierno de Canarias y después el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Comportamiento en cuanto a inversiones? En cuanto a inversiones, en cuanto a atenciones, sí. En cuanto a gobernabilidad armónica, claro, con los ayuntamientos, etcétera. Bueno, es verdad que ha habido un mayor acercamiento. Es verdad que poco a poco, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo han ido asumiendo que ahí hay una realidad, que es una realidad importante, que es una realidad que no se puede estar a espaldas de ella, que es una realidad en la que nos estamos jugando el futuro, y sí que ha habido un acercamiento cada vez mayor. Yo creo que todavía estamos lejos de que realmente haya un compromiso activo con esa parte de la isla y la importancia que tiene. Yo creo que hay que seguir avanzando en ese camino. ¿Más sensibilidad por parte del Cabildo que por las consejerías del Gobierno o las yo no veo una gran diferencia. Yo creo que el Gobierno se ha acercado y el Cabildo también, pero claro, el Cabildo yo creo que ha tenido una tradición también de estar muy vinculado al área metropolitana, más que nada al área metropolitana. Yo creo que es uno de los defectos, creo que ha sido uno de los defectos del Cabildo, de entender que Santa Cruz tiene su ayuntamiento y que debe funcionar como tal, y que el Cabildo no es como una especie de segundo ayuntamiento de Santa Cruz y de La Laguna, sino que es un poco para toda la isla. Es verdad que yo creo que se ha avanzado también en eso, pero no lo suficiente. Yo creo que se podría avanzar más y que el Cabildo debería ser más, debería ser una institución más insular, más pendiente de los problemas insulares y desde luego menos acaparadora de competencias que son propias de los municipios y más atenta
a los grandes problemas insulares, ¿no? Realmente aquello que los municipios en sí no pueden hacer. Y también en una política de mayor apoyo hacia los municipios más pequeños. Ahora que se critica tanto la gestión urbanística de los alcaldes y las viviendas, también habría que decir que poco apoyo han tenido, sobre todo los municipios más pequeños, en cuanto a dotarse de infraestructura. Todavía, yo creo que todavía hay ayuntamientos que no tienen un aparejador. Entonces, bueno, ahí también el Cabildo tendría que cumplir un poco esa función subsidiaria. De apoyo y de estar cerca y de colaborar con esos municipios. Yo creo que esa es una de sus funciones fundamentales, ¿no? El color político de los mandatarios, de los responsables de las instituciones, de los municipios, en el caso del sur, del gobierno y del Cabildo, puede tener que ver también, han tenido que ver o pueden tener que ver con esa... Tiene que ver, como tiene que ver también la simpatía o antipatía personal, como tiene que ver, pues en fin, todos los factores que en todas las relaciones humanas influyen. Yo creo que no debería, yo creo que los recursos, los fondos, las inversiones deberían de ir no en función de criterios de clientelismo político, por supuesto en función de criterios políticos sí, porque somos políticos, ¿no? Pero no de clientelismo político, sino en función de llevar los recursos a donde hacen falta y donde resuelven problemas y donde mejoran situaciones. Yo creo que en ese camino hay que avanzar mucho todavía también. Todavía, quiere decir que no está... Yo creo que hay que avanzar mucho y desde luego la percepción que tenemos a veces es que hay bastante sesgo, ¿no? Es decir, hablando claro, más claro todavía, si usted en lugar de ser alcalde del Partido Socialista y el grupo de gobierno gobernando los años que lleva gobernando, hubiese sido de Coalición Canaria, el Cabildo, el gobierno de Coalición Canaria lo hubiese tratado mejor. Seguramente sí, y voy a decir que yo no tengo grandes quejas, pero seguramente sí, seguramente sí. Bien, moratoria turística. ¿Qué nos dice de cómo fue el planteamiento y qué nos dice de los efectos que usted le ha constatado? Sí, es un tema que está casi que se ha convertido en un lugar común y que cualquier cosa que yo diga probablemente va a ser malinterpretada, ¿no? Pero usted sabrá decirlo. Intentaré. Pero sentado que todos estamos de acuerdo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que no se puede seguir creciendo indefinidamente y sin ningún tipo de control. Sí que es verdad que la moratoria viene, yo creo que en mal momento, se plantea de una manera, yo creo que poco meditada, poco reflexionada. Aparece como una medida casi mediática. Precipitación. Con mucha precipitación. Improvisada. Improvisada. No voy a decir yo que tenía que hacerse pública, porque es verdad que tenía que tener una componente de discreción para conseguir el efecto que quería conseguir, pero tal como hemos visto en la historia posterior, uno se da cuenta inmediatamente que fue improvisada, porque han pasado 2 años y todavía el gobierno no sabe qué hacer con la moratoria. O sea, no sabe cómo articular una política que le permita solventar la cantidad de problemas que se le han venido encima. ¿Y cómo solventar problemas? Que todos hemos dicho, es decir, problemas de seguridad jurídica, que eran fundamentales. Yo, como tenía una experiencia de moratoria, porque en el año 87 quitamos 100.000 camas del mercado y supimos lo que era la seguridad jurídica, porque algunos de los efectos que están todavía sobre el territorio y que yo hubiera borrado directamente, fueron fruto precisamente de intentar quitarla, pero jurídicamente ser imposible y tener que al final asumirla y aceptarla. Pero no solamente la seguridad jurídica, también la competitividad. Nosotros no podemos entrar con el nivel de competencia que se establece hoy en los mercados turísticos y en los destinos turísticos nuevos que están surgiendo, no podemos situarnos en una posición de riesgo de perder competitividad. Y por lo tanto, un parón y una política excesivamente proteccionista nos puede llevar a eso. Yo creo que había que haber analizado también la posibilidad de decir, paramos, pero empezamos a quitar lo que está viejo, lo que está obsoleto, para ir generando nuevos productos, porque este es un mercado muy dinámico y hay que ir generando esos nuevos productos. Yo no he visto todavía una política clara en ese sentido, ¿no? Bueno, y ahí estamos dándole vueltas a la moratoria y a los planes y las planificaciones y los planes de los planes, en una selva terrible de normas, pero entre tanto yo creo que se han generado bastantes incertidumbres, ¿no? De todas maneras se dijo que el alcalde de Adese concretamente disponía de una información privilegiada que le permitió una serie de aprobaciones previas a esa moratoria. No, en absoluto. Yo no tenía ninguna información privilegiada. Yo lo que sí tenía era un conjunto de expedientes. Claro, cualquiera que sepa algo de administración local
sabe que un expediente, sobre todo para una licencia de un hotel, es un expediente largo en el tiempo, que lleva una serie de autorizaciones previas, algunas incluida la autorización del gobierno, la presentación del proyecto básico, la aprobación del proyecto básico, la exposición pública, sí, lleva un proceso largo. Por lo tanto, no se pueden dar licencias en una noche, eso es absurdo, ¿no? Lo que sí ocurre es que cuando llega la moratoria nosotros teníamos pues 5, 6, no sé si eran 5, 6, 8 expedientes que estaban conclusos, pendientes de ser llevados a comisión de gobierno. Y por lo tanto, cuando se produce el vacío, nosotros no nos queda más remedio que llevarlas a comisión de gobierno, porque estaban, digamos, los titulares de los derechos de esa licencia, pues sus abogados estaban como muy a ojo avisor y diciéndonos, pues mire, o nos la deniega o nos la da, lo que no puede tener es esto parado indefinidamente, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pues podemos incurrir en responsabilidad, ¿qué podemos hacer? No podemos pactar, o sea, no podemos negociar, que hubiera sido una buena cosa. No podemos negociar con los promotores, puesto que ahora ya la pelota no está en mi tejado, sino en el tejado del gobierno, que es quien ha dicho que no. Claro, en cuanto se produce el momento en el que la responsabilidad, digamos, vuelve a los ayuntamientos, porque aquella norma deja de tener eficacia, lo que sí hacemos nosotros es decir, bueno, pues otórguense las licencias y quitémonos este problema, ¿no? Y así se hizo, no hay más misterio que ese, ¿eh? Bien, usted... Ni hay calificaciones nuevas, ni hay nada. Además, la moratoria se plantea también, yo creo, con ese sentido virtual y con esa simplificación etiquetadora que se le pone a determinados procesos, ¿no? Porque claro, digamos, para hacer nuevos desarrollos turísticos los tiene que autorizar el gobierno, no necesitaba hacer ninguna moratoria, no autorizaste ninguna y ya está. Ya está. Los que teníamos procesos en marcha, era prácticamente guía y Sora y ADEGE, no había más. Por lo tanto, era cuestión de sentar a los ayuntamientos Ya está. y haber llegado a un acuerdo. Y hubiésemos conseguido seguramente buenos acuerdos. Y haber hecho incluso una moratoria. Si yo estaba, además, la gente del gobierno lo sabe, yo estaba por parar el tema. Lo que no quería es correr ningún riesgo tampoco jurídico, claro, que nos obligase a indemnizaciones millonarias, que podría ser terrible. Lo que pasa es que, ¿qué le voy a decir a usted? Que usted no sepa de que en el propio gobierno pasó lo que pasó con el tema de la moratoria. Sí, se sorprendieron algunos, fueron casi una cosa que salió de una parte del gobierno sin que la otra lo supiera. Exacto, ¿no? que caminaban, caminaban por lugares distintos. Bien, usted, en fin, acreditado municipalista también, digamos, es partidario, aboga por la presencia, una mayor presencia de los municipios en el Parlamento de Canarias, un mayor protagonismo. Hombre, yo creo que igual que están los cabildos, pues habría que estar, evidentemente. Yo creo que yo soy un convencido municipalista, porque además, no solo municipalista, sino que yo creo que todos aquellos problemas que se pueden resolver cerca de los ciudadanos, se deben resolver cerca de los ciudadanos. Luego tiene que haber otros niveles. Está claro que los ayuntamientos no van a legislar. Pero está claro también que un parlamento, en una comunidad regional pequeña como la nuestra, pero tampoco nos vamos a engañar, esto no es el Parlamento Europeo. Estamos para casi 2 millones de habitantes, que es una ciudad media y que se resuelve con un ayuntamiento, y nosotros tenemos un parlamento, 7 cabildos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más coordinados estuviésemos y cuanto más pudiésemos hablar, pues se evitarían a lo mejor incluso algunas cosas como las que han ocurrido últimamente, ¿no? Y esa desconfianza y esas culpabilizaciones que a mí desde luego desde el punto de vista político me gustan poco, ¿no? Yo creo que hay que hacer análisis serios, sensatos, pero comprendiendo también las situaciones y desde luego no culpabilizando y criminalizando a nadie, porque cuando hay un problema seguramente la corresponsabilidad es un poco de todos, ¿no? Y pues unos tendrán más y otros menos, pero es corresponsabilidad de todos y hay que analizar las cosas con cierta profundidad. O sea que ahora estamos metidos en un dinamismo de que hay que lanzar políticamente un mensaje lo más simple posible, y las cosas simplificadoras casi siempre esconden grandes mentiras, aunque tengan algunas verdades. Igual que las generalizaciones. Igual que las generalizaciones abusivas, efectivamente. Sí, Ese es otro de los grandes peligros, ¿no? Sí, don José Miguel, vamos a ver, son conocidas las presiones de Coalición Canaria sobre la Policía Autonómica. Es conocido esa audiencia que dicen que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, de su partido, está concediendo en ese asunto. ¿Usted cómo ve o cómo vería ese modelo de policía autonómica? Hombre, yo creo que hay que meditarlo con mucho cuidado. Yo no tengo un posicionamiento absolutamente claro, pero tal como vienen las cosas, ese es un servicio muy caro. Y después el modelo policial nuestro es un modelo que tiene que hacernos que pensar. Es decir, ¿vamos a tener 4 policías actuando sobre un mismo territorio? ¿Eso no complica enormemente
las cuestiones de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y la Policía Autonómica. Cuatro. Yo primero no creo en los estados policiales, eso es lo primero. Yo creo que hay que tener lo mínimo, ojalá pudiéramos convertirlos a todos en agentes amables que nos indicasen dónde está, pero desgraciadamente no es así y hay que tenerlos, ¿no? Yo creo que habría que poner, antes de dar ese paso a la Policía Autonómica, yo creo que habría que optimizar todos los recursos que tenemos. Y yo creo que tenemos unas policías locales que han hecho un esfuerzo inmenso, de readaptación a los nuevos retos, a las nuevas necesidades, a las nuevas exigencias. Yo, que estoy en un municipio turístico donde hemos tenido un crecimiento de la policía importante, tengo que decir que mis policías han hecho un esfuerzo enorme y mi ayuntamiento ha hecho un esfuerzo enorme por prestarles herramientas y abrirles posibilidades para que se adapten a las nuevas necesidades. Y ya no es aquel policía local del pasado, bueno, que cumplía su papel y que era el policía de barrio y que se conocía, ¿no? Hoy los retos son muy importantes. Por lo tanto, yo creo que habría que estudiar con mucha profundidad el optimizar la función de los policías locales, que tenemos un montón en la región y que a lo mejor en una primera fase, con algunas acciones y seguramente con mucho menos, estamos hablando también de costes, ¿no? Con una sanidad como la que tenemos, que vamos a tener una policía también después, con problemas de financiación, con problemas de... Yo creo que hay que meditar mucho eso y yo desde luego no tengo claro que en este momento, o como la televisión canaria también, que parece que todo el mundo aquí para ser autonómico tiene que tener televisión, tiene que tener policía y tiene que, pues a lo mejor no, a lo mejor habría que esos recursos orientarlos más a mejorar lo que es la sanidad. Asuntos sociales. Bien, a ver qué cuenta destinarlos a asuntos sociales. Por ejemplo, a erradicar la pobreza. Y después hablaríamos de policía, ¿no? Erradicar la pobreza, que además y la marginalidad, que es uno de los elementos que nos crea la necesidad de policía. Por ejemplo. Políticas preventivas. Sí. Aleje cuenta desde hace poco con el primer centro de desarrollo turístico del archipiélago. Esos objetivos van a ser solo locales y comarcales o las metas y las ambiciones de ese centro de desarrollo turístico van a ser mayores, más ambiciosas. No, un centro con las características que tiene el centro de desarrollo turístico evidentemente es una herramienta en primer lugar para el destino turístico nuestro del sur, ¿no? Por supuesto. Pero al ser un centro formativo, un centro que quiere ser también un centro de reflexión y un centro de reflexión cualitativa sobre el fenómeno y sobre el hecho turístico y sus necesidades, sobre la formación profesional, en fin, sobre todo ese mundo, todo ese entramado, en el que nosotros hemos adquirido un valor añadido enorme, que es el conocimiento que tenemos. Conocimiento que no está todavía sistematizado y que todavía está en esa fase en el que todavía está, digamos, en los agentes directos que lo están trabajando. Bueno, eso es una modesta herramienta que nosotros ponemos a disposición para la preparación y formación de nuestra gente, que yo creo que es uno de los retos fundamentales que tenemos también. Porque además, si nosotros queremos ser competitivos como destino turístico, no vamos a poder competir con países terceros que están accediendo a las ofertas turísticas. No vamos a poder ser en los temas sociales, porque afortunadamente nosotros no solamente hemos alcanzado un nivel social importante, sino que tiene que ir mejorando. Ese tiene que ir mejorando. Luego, nuestra opción de competitividad está en función de la profesionalidad de nuestra gente y de la capacidad que por el propio bienestar que hayan obtenido ellos del turismo les permita ser excelentes profesionales y les permita llevar de la mejor manera posible todos esos valores que son incalculables en un destino turístico, como es la amabilidad, la profesionalidad, el hacer las cosas bien, ese saber hacer. Eso va a ser muy difícil que otros países puedan competir con nosotros. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo muy clarito y eso tenerlo como un valor añadido fundamental. Es decir, en cualquier sitio del mundo se pueden hacer hoteles mejores que los nuestros. Los nuestros son de los mejores del mundo, pero se pueden hacer. Lo que no van a conseguir en mucho tiempo es conseguir un nivel de cualificación personal y profesional como la que tenemos nosotros. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo mucho. El Centro de Desarrollo tiene vocación insular, regional y nacional. Están viniendo gente ahora mismo de Andalucía, de Cataluña, han venido a ver, hay mucha gente interesada.
y en algún momento dijimos que tenía vocación hasta internacional, ¿no? Bueno, pues ahí está, yo creo, porque además creo que eso se va a convertir en el futuro también, ese saber hacer nuestro en un elemento, digamos, también en un valor económico nuestro, es decir, que vamos a poder exportarlo, ¿no? Por cierto, ese centro, o con ese centro, con la experiencia de los cursos de verano de la Universidad de La Laguna, en la Villa de Eje, ya una experiencia amplia y una continuidad, de luego, de una calidad creciente. ¿Usted aspira a que la Villa de Eje pueda ser sede de una escuela universitaria o de una facultad de turismo? ¿Ha habido negociaciones con...? Sin duda ninguna. Nosotros aspiramos a que ese centro sea una oferta lo más completa posible. Y no solamente sea un centro que es muy importante para formar magníficos cocineros, para dignificar la profesión turística. Esto es muy importante. Hay que dignificar la profesión, porque es una profesión muy digna. Y se dignifica, pues, desde luego teniendo buenos sueldos y buena estructura social, pero también buena formación y mucha profesionalidad. Por lo tanto, nosotros de ahí, ese es un instrumento para dignificar la profesión. Y por lo tanto, en ese mismo centro queremos nosotros que se den todos los niveles. Nosotros hemos estado en negociaciones con la Universidad de La Laguna. ¿Cómo van? Yo tengo que decir que no tiene la respuesta que yo hubiera deseado y con la premura que yo hubiera deseado. Yo creo que espero y tengo la ilusión y la esperanza de que avancemos. Yo creo que últimamente hemos estado un poco parados en ese asunto, ¿no? Quizá porque la universidad tiene sus propios problemas y tiene sus propias estructuras. Siempre se ha mostrado una predisposición muy buena, pero hemos avanzado poco. Pero bueno, tampoco eso me preocupa mucho porque en el mundo de hoy de la globalización, montar estudios universitarios no crea grandes dependencias. Y nosotros estamos en contacto con los proyectos que a nivel mundial se consideran como mejores. Caso de los SAM, por ejemplo, nosotros estamos en fase de estudio de un convenio que nos permita homologar titulaciones y que nos permita establecer puentes para que la formación que nosotros demos a los directivos turísticos pueda tener el marchamo de los SAM, que yo creo que es mucho decir. Es decir, nivel universitario también, sí. Titulaciones de licenciados, incluso de posgrado, etcétera. Que por cierto, este tipo de estudios, al menos en el conjunto español o según la normativa española, me parece que era necesaria que se pusiesen de acuerdo hasta de ahora 3 o 4 universidades diferentes y cosas de estas. Yo no sé si con los nuevos cambios universitarios y desde luego yendo pues a toda esa armonización de la Unión Europea a la que los estudios universitarios también hasta tienen plazo para lograrlo, pues se pueda flexibilizar y se pueda dinamizar eso que usted plantea, ¿no? Me parece que sí, me parece que sí, no, es posible, ¿no? Incluso existe la posibilidad de las titulaciones propias. Es decir, hay muchas posibilidades, hay muchísimas posibilidades, y como es un campo abierto también, bueno, el turismo todavía a nivel universitario está, como quien dice, buscando camino, ¿no? Y claro, ¿dónde va a encontrar la universidad camino si no es en los laboratorios donde se ha generado y se ha gestado todos los procesos turísticos? Nosotros tenemos ahora incluso compromisos importantes, estamos desarrollando estudios ahora mismo en la universidad a través de la Cátedra de Geografía, pues estamos haciendo un estudio turístico del municipio, de su desarrollo, de sus posibilidades, porque creo que hay que empezar a sistematizar todo este estudio y hay que conocer en profundidad la historia. Se opina a veces con cierta frivolidad de un proceso que ahora es fácil de evaluar, ¿no? Pero que hay que ponerse en el origen y hay que ir siguiéndolo en todo el tiempo. Yo soy un defensor porque creo que ha sido el sistema que históricamente ha dado un mayor nivel de renta y una mejor distribución. No es la perfecta desde mi punto de vista, se puede mejorar mucho, pero es sin duda la que ha posibilitado una mejor distribución de la renta. Sí, hay que historiar todo eso y sacar de ahí, o extraer de ahí consecuencias y nuevos rumbos, porque evidentemente claro, a partir de ahí también van a enriquecerse los nuevos rumbos, ¿no? O sea, no solamente es una cosa teórica, claro, de como para ver la historia, sino es una cosa también de prever, que es una de las grandes funciones de los políticos y de los planificadores, ¿no? De prever qué puede ocurrir para estar preparado, ¿no? Sin duda. Y eso es fundamental para nuestro futuro. Bien, al parecer también va a ser una pronta realidad el Centro de Formación Audiovisual, ¿no? Es decir, no conozco su denominación definitiva, pero bueno,
La idea es esa, de un centro de formación audiovisual, me ha llegado así. Y también se ha rumoreado que usted quiere poner en marcha una televisión pública, adejera y sureña, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que le va a hacer la competencia a la televisión canaria, vamos, a la nuestra y a televisión española? Digo, a la nuestra... sin duda, sin duda. No, vamos a ver, de ninguna manera yo creo que ya tengo cierto oficio y cierto tiempo, ¿no?, para saber que una televisión es una cosa complicada. Pues se ha rumoreado, ¿no? Sí, una cosa cara. No, se ha rumoreado, no, hay un acuerdo plenario en el que nosotros hemos acordado crear una escuela de audiovisuales. Claro, para hacer una escuela de audiovisuales hay que hacer una simulación o llegar a un acuerdo con alguien que te lo permita para poder hacer clases prácticas, porque si no, no tiene ningún sentido. Digamos que ese es un proyecto que está, y que está inserto en un proyecto mucho más complejo, del que hemos hablado poco, pero que yo le voy a adelantar alguna cosa, ¿no? Venga, a ver. Y es que en el proceso de diversificación económica, en ADES estamos estudiando ahora la posibilidad de la creación de una plataforma audiovisual que permita, sabe que Tenerife es un destino fantástico para el desarrollo también de temas audiovisuales. ¿Por qué? Tenemos 300 días de luz perfecta, ¿no? Tenemos hoteles donde la gente se puede alojar. Por lo tanto, puede haber plataformas donde se puede hacer publicidad, donde se puede hacer reportajes, donde se puede hacer películas, donde se puede hacer publicidad, o sea, todo este tipo de cosas. Y bueno, estamos en contacto con algunas empresas y probablemente insertemos esa idea de formación en un proceso generador también de actividad económica con muchísimo valor añadido, de mucha proyección hacia el futuro, y complementaria con nuestra oferta turística. Eso nos permitiría empezar a hablar realmente de diversificación económica posible y sostenible dentro de lo que es la isla. Entonces, en ese proyecto lo estamos estudiando ahora mismo. Yo sabe que no soy muy partidario de dar a la publicidad las cosas hasta que no están lo suficientemente maduras. Creo que en este momento están en un grado de madurez en el que yo puedo adelantar aquí esto, ¿no? Bien, seguridad, niveles de seguridad siempre ese ha sido el tópico de la inseguridad sureña. Bueno, la seguridad es una pieza clave, una de las patas clave para un destino turístico. Es decir, no basta con que haya seguridad para ser un buen destino turístico, pero no puede haber un buen destino turístico sin seguridad. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo en todos los niveles, hemos peleado, yo creo que yo he sido de los que he peleado por aquella comisaría. Quien quiera mirarlo en la hemeroteca verá que tuve alguna confrontación incluso con mi propio partido, hasta que finalmente conseguimos que efectivamente... Cuando su partido gobernaba anteriormente, antes del PP. Sí, efectivamente. Bueno, pues está la comisaría, hemos seguido una pelea permanente porque se dote de personal y de recursos y medios que permitan dar respuesta a las necesidades de una zona turística de primer nivel, que tiene, pues bueno, las complicaciones que tiene. Hemos creado y aumentado y preparado una policía local importante, dotada y equipada, y hemos articulado sistemas de coordinación que han funcionado muy bien y que están mejorando cada día, porque no es fácil. Hablar de coordinación es fácil, coordinar no es fácil. Con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad, llámese Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, y también con el municipio de Arona, que es vital porque la zona turística está toda en conjunto. Y es verdad, yo creo que es verdad y podemos decir hoy que sin poder estar satisfechos, porque difícilmente vamos a poder estar satisfechos en este campo, y porque además la seguridad tiene dos componentes, digamos la situación real y la percepción, ¿no? Puede ser que los ciudadanos perciban una situación de inseguridad, ¿no? Pero yo sí creo que hemos mejorado sustancialmente, y creo que la imagen de seguridad que ofrecen hoy nuestras zonas turísticas es muy superior a la que ofrecían hace unos años, ¿no? Y yo creo que debemos seguir ahondando en ese modelo, que es bueno. Coordinación, por supuesto, incremento y mejora de los recursos, y buena coordinación. Y una cosa en la que yo estoy empeñado y en la que desde ADES hemos hecho una iniciativa, y es asentamiento de los funcionarios policiales en la propia comunidad para la que trabajan. Yo creo que eso es muy importante. Es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Primero, porque para un policía nacional tenerse que desplazar ya es una pérdida de tiempo. Segundo, no está enraizado. Yo creo que es importante que el policía, sus hijos vivan en esa comunidad y sea un elemento más de esa comunidad, comprometido con esa comunidad, porque se le encarece todo. Y al final, si logramos que por lo menos un núcleo importante se radiquen, yo creo que habremos avanzado y habremos mejorado. En ese sentido, nosotros estamos en una iniciativa de proporcionar viviendas
en determinadas condiciones. No es fácil porque el hecho de que le demos la vivienda a alguien no lo obliga a quedarse, entonces hay que ver cómo lo... Pero estamos Para que se quede, vaya. Claro, estamos con... Para que se quede. Claro. Animar a que se quede. Animar a que se quede. Estimularlo. Facilitar para que se quede. Claro. Entonces estamos en una iniciativa de vivienda, ahora mismo ya tenemos el solar, estamos trabajando. Y segundo, porque los planes de viviendas no tienen previsto este tipo de iniciativas tampoco. Claro. Y por lo tanto hemos tenido que con la consejería que lleva el tema de vivienda, buscar una fórmula que nos permitiera, y entonces estamos a tres bandas, con la consejería, con la delegación del gobierno y nosotros para intentar pues prestar un poquito esa ayuda para que efectivamente haya una erradicación. Muy bien, don José Miguel, se nos ha ido el tiempo. Fíjese usted, y tantísimas cosas que tendría yo que preguntarle y que quedan para una próxima ocasión. Pero antes de cerrar la entrevista, sí que, aunque sea muy brevemente, sí que le rogaría que nos dijese de qué logros se siente usted más satisfecho como alcalde y qué frustraciones tiene usted ahí clavaditas, ¿no? ¿Qué proyectos acariciaba o acariciado verdaderamente y no los ha visto cumplidos? Pero también las satisfacciones. Empiece por lo que quiera. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que haber sido alcalde de mi pueblo ha sido una de las cosas mejores que me han ocurrido, ¿no? Ha sido una experiencia francamente muy enriquecedora y que me ha producido grandísimas satisfacciones, desde luego muchos problemas, ¿no? Pero grandísimas satisfacciones. Hay proyectos que yo tengo como muy metidos como adejero, ¿no? Bueno, yo recuerdo el día que, por ejemplo, un barrio como era Fañabé, que había pues del orden de 300 familias y que no existía, ¿no? Y el día que firmamos un acuerdo en el que ese barrio, que era propiedad de una finca, pasaba a ser propiedad del ayuntamiento. Con lo cual yo le decía a los vecinos, propiedad del ayuntamiento no, propiedad de nadie, o sea, libres, ¿no? Libres. Ese es un día es un día histórico, ¿no? Liberados de una finca, digamos... Claro, para entrar, no se podía entrar, eran las viviendas, las carreteras, las calles, todo era propiedad, lo recuerdo, de la finca. Lo recuerdo al pasar por la carretera. No es que hubiese una situación medieval, porque tampoco la había, ¿no? Pero sí que había una situación formalmente muy fea, ¿no? Muy fea. Y llegamos a un acuerdo ahí, un acuerdo bonito, ¿no? Que nos permitió con la gente mejorar el barrio. Hoy es uno de los mejores barrios del sur, yo creo, con mejor infraestructura, porque era para nosotros emblemático. Terminamos de hacer la iglesia, que es lo que le faltaba, ¿no? Con lo cual, esa es una de las grandes satisfacciones. El poner en funcionamiento el centro de desarrollo ha sido otro de los grandes proyectos por su significado, no por hacer una gran obra, sino por su significado de herramienta al servicio de la gente para mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de competitividad y de acceso a los puestos de trabajo. Y luego, grandes frustraciones, yo no tengo grandes frustraciones, me quedan proyectos por hacer, pero yo nunca, digamos que mi planteamiento de cara a DEGE nunca fue una relación de obras que yo tenía que hacer o de proyectos que tenía que desarrollar, sino la idea, decía yo en aquella época, de sacar a DEGE de la pasividad, de la resignación en que estaba, de esa especie de aislamiento secular, y fatalismo, bueno, pues las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? Y tal, y sacarlo hacia arriba. Entonces cuando yo veo que hoy que efectivamente que la gente joven, hijas de familias, hijos o hijas de familias que en su momento tuvieron que abandonar el municipio para venirse a Santa Cruz a trabajar, para que ellos pudieran hacer, hoy con sus títulos universitarios vuelven a DEGE para trabajar allí, para desarrollar su actividad allí, y además se sienten contentos y orgullosos de su pueblo. Bueno, pues eso me produce satisfacción. Digo, hemos ido cumpliendo efectivamente, hemos ido cumpliendo los objetivos. Cuando ves la gente, que bueno, que efectivamente el número de universitarios ha aumentado de una manera exponencial, pues que la universidad de verano se ha convertido en un referente donde ya este año por primera vez hemos superado en términos absolutos el número de alumnos, es decir, el mayor número de alumnos son ciudadanos de ADEGE. También en la Universidad Popular andan ustedes, creo que por más de 3.000 matrículas, ¿no? Sí, la Universidad Popular ha sido un instrumento también muy potente de mejora de las condiciones, digamos, humanas y laborales, y también un elemento muy importante de integración, que ese es otro de los aspectos. Sí, por eso que yo no me he planteado nunca decir hay que hacer 8 centros culturales o 14, sino hay que integrar a la gente. Aquí está viniendo mucha gente de muchos sitios, se publicaba hoy en el periódico que el 20 y algo % de niños
en las escuelas son extraordinarias. Eso quiere decir cuál es la realidad del municipio, y eso planteaba retos muy importantes, ¿no? De decir, bueno, pues nos podemos convertir aquí en barril de dinamita, o podemos hacer una experiencia bonita de encuentro, de lo que nos une, de lo que es común entre todos los seres humanos, y yo creo que en alguna medida lo hemos conseguido. En gran medida lo hemos conseguido a través de un proyecto cultural muy potente que incluye la Universidad Popular, las escuelas de folclore, las escuelas de rescate, las escuelas medioambientales, las escuelas de teatro, toda la recuperación de fiestas y tradiciones, toda la recuperación de documental, toda esa constante referencia a nuestra historia, a nuestras cosas, a nuestros lugares. Yo creo que todo eso nos ha ayudado, el mensaje de los adejeros y los nuevos adejeros, como una invitación permanente a que, bueno, uno es de un pueblo cuando lo quiere y se compromete con él, ¿no? Yo creo que todo eso algún resultado nos ha dado. Entonces, que me quedan muchas cosas que hacer, sí, pero grandes frustraciones de decir, tengo que comprar... No, porque me queda la casa fuerte, pero yo pienso hacerlo, ¿eh? No pienso ir sin hacerlo. La casa fuerte, sí, la casa fuerte. Sí. Sí, de todas maneras, ese centro cultural ha sido digamos, una verdadera antorcha para todo aquel que haya podido acercarse a Deje, a las instalaciones de ese centro, a las múltiples actividades de ese centro, a actividades culturales. Y ha sido una antorcha enormemente luminosa, luminosa para vencer la ignorancia, que es probablemente pues uno de los mayores hierros y las mayores esclavitudes que podemos tener junto con la pobreza. Bien, pues don José Miguel, igual que a todos los televidentes, tengo que felicitarles, porque estamos ya en fechas previas, tengo que felicitarle las Navidades, también desearle un año nuevo y desearle, repitiendo lo que dije al principio, desearle suerte en esa responsabilidad que acaba de asumir. Pues muy bien, muchísimas gracias por el deseo de suerte en la responsabilidad de la Secretaría Insular, porque si yo tengo suerte, querrá decir que el partido también la tiene, y si el partido funciona bien, como yo quiero que funcione, prestará un buen servicio a la isla de Tenerife, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y digamos que con ese reto de ser servidores de los tinerfeños para trabajar por mejorar las condiciones de la isla y por ofertar proyectos y por presentarnos como una alternativa real, vamos a estar trabajando y que venga esa suerte, porque será suerte para todos. Bien, pues la presidencia y la dirección de este canal, tanto don Juan Luis Lorenzo como doña María Lorenzo, sí me han encargado a mí, que soy un modesto colaborador de esta casa, que les transmita que el Canal 8 en sus distintas programaciones y con su modestia de medios, pues va a estar a disposición porque está a disposición de Tenerife, ¿no? Y porque está a disposición del archipiélago, de esa óptica pluralista que tanto preocupa aquí, va a estar a disposición de ese bien común isleño y va a estar a disposición también del Partido Socialista, como no. Muchas gracias a todos ustedes también, y les repito, desearles lo mejor para el año 2005 y felicitarles muy entrañablemente las Navidades. Que sean felices en la medida de lo posible, que es siempre mi despedida, y que sean felices y lo van a ser en la medida de lo posible que también ustedes se preocupen de aquellos que menos tienen y aquellos que están más marginados y aquellos a los que habitualmente ni miramos o miramos por encima del hombro. Feliz 2005. Feliz Navidad.